En este video veremos cómo utilizar la aplicación de Google Meet desde nuestra PC. Así que para esto lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a venir a la página principal de Google y vamos a iniciar sesión con nuestro correo electrónico. Una vez hecho esto, vamos a presionar en el icono de aplicaciones de Google y aquí vamos a buscar la aplicación de Meet. En este caso aquí la tenemos. Y una vez que nosotros ingresemos en ella nos va a llevar directamente a la página principal. En este caso tú vas a poder utilizar la aplicación directamente desde el navegador o en su defecto vas a poder descargar la aplicación en tu PC. En este caso vamos a utilizarla directamente desde nuestro navegador. Ahora, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la esquina superior derecha de la pantalla y presionar en el icono de ajustes. Esto nos va a llevar a este panel en donde nosotros vamos a poder configurar nuestra cámara y nuestro micrófono. En este caso te preguntan si deseas usar cámara. Yo en lo personal voy a darle en donde dice continuar sin cámara y ahora nos lleva a los ajustes generales. Acá en el apartado de audio nosotros vamos a poder seleccionar el micrófono que queremos utilizar para las reuniones que tengamos en esta aplicación. Y en el apartado de altavoz nosotros vamos a poder seleccionar el medio por los cuales queremos escuchar el audio de esta reunión. En este caso vas a poder conectar altavoces normales o directamente tus auriculares. En este caso, para verificar que todo esté seteado correctamente, simplemente seleccionas el auricular o el medio que quieres utilizar y le das al botón de probar y de manera automática te va a reproducir un sonido para que puedas verificar si se escucha correctamente. De igual manera, acá en el apartado de micrófono, como puedes observar, aparecen estas ondas que dicen que el micrófono está conectado correctamente. Ahora si nos venimos al apartado de video, acá vas a poder setear la cámara que tengas conectada a tu PC. En este caso no tengo ninguna conectada a la PC, por ende no me permite la selección. Una vez entendido esto, nos vamos a venir a lo que viene siendo la página principal. Acá tú vas a poder crear una nueva reunión o unirte directamente a una reunión ya creada. En este caso empecemos primero por crear una nueva reunión. Vamos a hacer un clic allí y aquí te van a aparecer tres opciones. Tenemos la opción de crear una reunión para más tarde, lo que significa que te va a generar este link, el cual tú tendrás que compartir con las personas que tú quieres tener esta reunión. El segundo apartado que tenemos es crear nuestra reunión exactamente en este momento, pero ya lo vamos a mirar. Y el último apartado es programar una reunión en el calendario de Google. En este caso, si nosotros presionamos allí, nos va a llevar directamente al calendario de Google, en donde nosotros vamos a poder programar una reunión. Y para esto simplemente hay que darle un título, vamos a elegir la fecha en donde queremos llevar a cabo esta reunión y exactamente el horario de la reunión tal cual como lo ves en pantalla. Una vez que tú ingreses toda esta información vas a poder darle al botón de guardar e incluso darle acá en donde dice añadir invitados y colocar el correo electrónico de las personas con las cuales te quieres reunir para que les llegue una notificación y sepan exactamente qué día y qué hora es la reunión. Ahora sí, pasemos al apartado que dice iniciar una reunión ahora. En este caso, de manera automática, nos estaremos uniendo a la reunión tal cual como lo ves en pantalla y en la parte izquierda ya te muestra el link para que puedas compartirlo con esas personas que quieres tener dicha reunión. En este caso, en la parte de abajo vamos a tener diferentes opciones. Tenemos la opción del micrófono en donde nuevamente vamos a poder elegir el micrófono que queremos utilizar y también tenemos la opción de apagar nuestro micrófono. Tenemos el apartado de seleccionar la cámara que queremos utilizar y también vamos a poder apagar nuestra cámara. Tenemos la opción de compartir la pantalla en donde si hacemos un clic allí van a aparecer todas las ventanas que nosotros tenemos abiertas actualmente en nuestro navegador y tú vas a poder compartir una pantalla en específico o en su defecto una ventana. Acá aparecen todas las ventanas que yo tengo en mi navegador e incluso vas a poder compartir toda la pantalla, o sea, toda la información que se muestre en tu pantalla.
En este caso vamos a seleccionar por ejemplo esta, le daremos al botón de compartir y de manera automática se estaría mostrando todo lo que yo estoy viendo en mi monitor actualmente. Para dejar de compartir simplemente vamos a presionar en este pequeño panel que dice dejar de compartir y listo. Ahora tenemos la opción de poder enviar una reacción mediante algún emoji. En este caso vas a poder hacerlo de la siguiente manera. Vas a poder activar lo que vienen siendo los subtítulos automáticos en tal caso que estés hablando con otra persona que necesite entenderte en otro idioma. También vas a poder levantar la mano para pedir la palabra en tal caso que estés reunido con varias personas. Y por último tenemos estos 3 puntitos de más opciones. Acá tú vas a poder colocar la llamada en pantalla completa. Vas a poder cambiar los fondos de tu cámara, en este caso el fondo que se muestra detrás de ti. Y por último tenemos el apartado de ajustes. Si nosotros ingresamos allá nos va a llevar nuevamente a este apartado. Y esto vendría siendo todo por este lado. Ahora si nos dirigimos a la parte inferior derecha de la pantalla, acá vamos a tener este icono en donde nosotros vamos a poder enviar un mensaje y todas las personas que sean parte de esta reunión los pueden leer sin ningún tipo de problema. También por acá vamos a tener este icono que dice herramientas de la reunión y aquí nosotros vamos a poder activar diferentes opciones dependiendo lo que tú necesites. Ahora, para finalizar dicha reunión simplemente vamos a presionar en el botón rojo y de manera automática la llamada habrá finalizado. Y esto ha sido todo por este video, espero que te haya servido. Si fue así, apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima.